Bueno chicos, continuando una clase más, en esta oportunidad continuaremos con el tema de división de polinomios, división polinómica. La clase pasada vimos, en el video anterior vimos el método de Horner para dividir polinomios entre polinomios. Recordar que el método de Horner se utiliza para dividir polinomios donde el divisor es de grado 2 o mayor. En esta oportunidad vamos a estudiar el método de Ruffini. Es un método que se utiliza para divisores de grado 1. ¿Sí? Entonces, para desarrollar Ruffini, el método de Ruffini, se van a utilizar los siguientes pasos. Primero, identificamos los coeficientes de cada término, que son los números que van delante de la incógnita para la ecuación anterior. Siempre se representa la parte de la variable que no existe. En este caso imaginemos que falte x al cuadrado. El coeficiente será 0 para poder completarlo. Ya hemos visto que es necesario completar y ordenar los polinomios. Bueno, después trazamos dos líneas perpendiculares de tal manera que se intersecten en una de las esquinas inferiores. Colocamos los coeficientes ordenados por su grado de mayor a menor, como en el método de Horner. Y en la regla de Ruffini, el grado va disminuyendo de uno en uno y cada grado tiene su lugar. Si no tuviéramos ningún término, como ya les dije, por ejemplo, que tenga x cuadrado, en el lugar del grado 2 se colocará un signo o un número 0, valor 0. Y bueno, al final escribimos un número a la izquierda, justo en esta intersección, ya vamos a ver más adelante, de la línea vertical. Y el número va a corresponder al número a del binomio x menos a. Vamos a darnos cuenta que el binomio x menos a va a ser el divisor. Y que este divisor pues lo vamos a tener que igualar a 0 para poder encontrar el número que vamos a usar y con el que vamos a trabajar Ruffini. Veamos un ejemplo y podamos desarrollar para que puedan entender mejor. Pero antes hay que recordar que el método Ruffini se utiliza cuando el divisor es mónico y de primer grado. Eso es clave. Bien, pues vamos a ver un ejemplo para el método Ruffini. Tenemos la división x a la cuarta menos 3x al cuadrado más 2, todo entre x menos 3. Efectivamente, el divisor es mónico y de grado 1. Lo que hacemos es ordenar el dividendo, ya hemos visto ahí, tenemos x a la cuarta, nos faltaría x cubo, pero lo vamos a completar con más 0x cubo, menos 3x cuadrado, más 0x, porque tampoco tenemos ese valor, más 2. En el caso del divisor, x menos 3. Ahora, recordar que este valor de x menos 3 me va a servir porque lo voy a utilizar más adelante, ahorita les explico cómo, pero antes vamos a igualarlo a 0. Y obtendremos que el valor de x va a ser igual a 3. ¿Por qué quiero este valor? Ahorita lo vamos a saber. Bueno, dibujamos estas dos rectas que se intersectan de esta forma y vamos a escribir pues los coeficientes de manera ordenada, ¿verdad? De mayor a menor. Aquí estamos agregando los ceros en el caso de las variables con exponente que están faltando. Y este valor 3 que hemos hallado va a ir en este lugar y nos va a servir para poder aplicar el método de Ruffini. Pues el primer valor baja normal, en este caso 1. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a multiplicar 1 por 3 y lo voy a escribir en la fila que continúa. 1 por 3, eso me da 3. ¿Y ahora qué voy a hacer? Simplemente sumar 0 más 3 y eso me va a dar 3. Y se repite el proceso. 3 por 3, 9. Menos 3 más 9, eso me va a dar 6. 6 por 3, 18. 0 más 18, 18. 18 por 3, esto es 54. Más 2 es 56. Bien, resuelto. El cociente va a ser siempre de un grado menor
al que estamos dividiendo, en este caso el dividendo, perdón. El dividendo es de grado 4, así que el cociente va a ser de grado 3. Es decir, x cubo, porque es el primero, 1 por x cubo, más 3 por x cuadrado, más 6 por x, de esta manera se va reduciendo el grado, menos 18, que sería el término independiente. Y el residuo es justamente este último valor, 56. Recordar que si aquí, en el caso, si me hubiera dado, en lugar de 56, me hubiera dado 0, la división sería exacta. ¿Sí? Bien, ese es el residuo, 56. Bien, veamos otro ejemplo. Tenemos x a la quinta menos 32 sobre x menos 2. Y tenemos pues nuevamente que ordenar y completar el polinomio. Podemos apreciar ahí x a la quinta. Está faltando x a la cuarta, así que lo ponemos como más 0x a la cuarta, más 0x al cubo, más 0x cuadrado, más 0x menos 32. En el caso del divisor tenemos x menos 2. Y otra vez calcularemos el valor que usaremos para aplicar el método Ruffini, y este será x menos 2 igual a 0, con lo que x es igual a 2. Hacemos nuestro gráfico, escribimos los coeficientes, en este caso el que acompaña el x a las 5 es 1, a partir de ahí 0, 0, 0, 0 y el término independiente que es menos 32. Bien. Pasaremos entonces a escribir este valor de x, que es 2, y nos va a ayudar a desarrollar el método Ruffini, aplicar el método de Ruffini. Primero bajamos el 1, y ya sabemos, aquí lo que se hace en primera instancia es multiplicar 1 por 2 y escribirlo en la fila siguiente. A continuación sumamos 0 más 2, eso me va a dar 2, 2 por 2 nuevamente multiplico y eso es 4, lo escribo al costado. 0 más 4, nuevamente es 4, 4 por 2, 8, 0 más 8, me da 8, 8 por 2, esto es 16, y vuelvo a sumar 0 más 16, y eso es 16, y el último paso es 16 por 2, eso es 32, con lo que si yo sumo menos 32 más 32, eso me da 0, lo que me indica que esta división es una división exacta. Por lo tanto, el cociente, nuevamente, el dividendo está con grado 5. Así que el cociente va a ser de grado 1 menos, es decir, x a la cuarta. El primer valor es 1, así que si yo multiplico 1 por x a la cuarta, me dará x a la cuarta, más 2 por x al cubo, más 4 por x al cuadrado, más 8 por x, más 16. Y el residuo, obviamente, es 0. Ahí está. Bien, pero no solo el método Ruffini y el método de Horner sirven para la división polinómica, puesto que hay algunos ejercicios en los que no se va a poder ni utilizar ni el método de Horner ni el método de Ruffini. En este caso se va a utilizar otro método, que es el método de René Descartes. Este método va a seguir los siguientes pasos. Primero, este teorema tiene por finalidad hallar el resto de una división sin efectuar la división. El primer paso es igualar el divisor a 0. Se despejará una variable y por último se reemplaza el valor o equivalencia de esta variable en el dividendo, cuantas veces sea necesario. Vamos a un ejemplo para hacerlo práctico y poderlo entender. A este método de René Descartes también se le conoce como el método del resto, ¿sí? Bien, y vemos el ejemplo, el ejercicio nos pide 8x elevado a la 2003 más 13x al cuadrado más 1999 entre x más 1. Intentemos aplicar Horner, pues obviamente tendríamos que escribir 2003 valores, y el mismo caso con Ruffini. Entonces, para este tipo de ejercicios usamos el método del resto. ¿Qué es lo que hacemos? Como paso 1 en la solución es el divisor igualarlo a 0. En este caso el divisor es x más 1. X más 1 igual a 0.
Luego despejaremos esa variable, con lo que x va a ser igual a menos 1. Y por último, vamos a reemplazar este valor de x en el dividendo, es decir, 8 por menos 1 elevado a la 2003 más 13 por menos 1 elevado al cuadrado más 1999. Esto me da pues obviamente el menos 1 elevado a un número impar va a seguir siendo negativo y sin embargo el menos 1 elevado al número par me va a dar positivo, con lo que me va a quedar 8 por menos 1 más 13 por 1 más 1999, ¿verdad? Ahí está. Y toda esta expresión va a ser igual al resto, que es 2004. Sin necesidad de hacer una división, el resto de esta operación, de esta división, es 2004. Bien, veamos otro ejercicio. Tenemos 2x a la quinta más 3x al cubo más 3x menos 6 entre x al cuadrado más 1. Nuevamente, para la solución repetimos los pasos. X al cuadrado más 1 se iguala a 0, con lo que x al cuadrado es igual a menos 1. En este ejercicio en particular nos vamos a quedar aquí. ¿Por qué? Porque si yo trato de despejar el valor de x, voy a obtener la raíz de menos 1, con lo que pues se va a volver una variable imaginaria, un valor imaginario. Entonces yo voy a dejar x al cuadrado igual a menos 1 y voy a reemplazar en el dividendo, pero con una diferencia, de que si yo puedo expresar el x a la quinta de la siguiente manera, como x al cuadrado, todo elevado al cuadrado por x, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo desarrollo esto, va a ser x a la cuarta por x, y eso es x a la quinta, ¿sí? Más 3 veces x al cubo, pero yo lo puedo expresar como x al cuadrado por x. Recordar que aquí estoy aplicando una propiedad que es multiplicación de bases iguales, los exponentes se suman. ¿Listo? Más 3x menos 6. Y x al cuadrado yo conozco ese valor. Conozco el valor de x al cuadrado, que es menos 1, así que voy a reemplazar ese valor. Es por eso que hago esta descomposición. Entonces me va a quedar 2 por menos 1 al cuadrado. Recordemos que cualquier número elevado al cuadrado se vuelve positivo. A una potencia par, más 3 por menos 1 por x más 3x menos 6. Desarrollando me va a quedar 2 por x menos 3x más 3x menos 6. Aquí podemos ver fácilmente que menos 3x está con su opuesto, así que se van a eliminar, se va a hacer 0 y me va a quedar solamente que el resto es 2x menos 6. Es decir, al dividir yo estas expresiones, el resto de esa división será 2x menos 6. Bien, pasemos a ver ejemplos tanto de Ruffini como del teorema del resto. Primero vamos a ver un ejemplo de Ruffini, del método de Ruffini. Nos dan 2x a la quinta menos 15x al cubo menos 20x más 8 entre x más 3. Siempre lo primero que haremos es completar y ordenar el polinomio del dividendo y del divisor. Ahí está. Si nos damos cuenta, en el dividendo tenemos 2x a la quinta, nos faltaba x a la cuarta, así que estamos sumando 0x a la cuarta, menos 15x al cubo, más, nos está faltando también x al cuadrado, así que estoy sumando 0x al cuadrado, menos 20x más 8. Y en el caso del divisor, pues x más 3. ¿Qué hago con el divisor? Nuevamente lo igualo a 0 y obtengo el valor que voy a utilizar para aplicar Ruffini. Hago mi gráfica, escribo mis coeficientes, de mayor a menor, 2, 0, menos 15, 0, menos 20 y 8. Y escribo el valor de x que acabo de encontrar a partir del divisor igualado a 0, que es menos 3. Y empezamos a desarrollar, ¿verdad? Bajamos el primero, que es 2, y lo multiplico. 2 por menos 3, eso es menos 6. Lo sumo, 0 más menos 6, eso me da menos 6. Si yo multiplico menos 6 por menos 3, se vuelve positivo 18. Menos 15 más 18, eso me da 3 positivo. 3 por menos 3, eso es menos 9. 0 más menos 9, eso es menos 9.
Menos 9 por menos 3 se vuelve positivo 27. Menos 20 más 27, eso es 7. 7 por menos 3, eso es menos 21. 8 más menos 21, eso es menos 13. El método de Ruffini tiene la cualidad de que nosotros, los alumnos o quien utiliza el método Ruffini, tiene que tener la habilidad de multiplicar y sumar con facilidad. Entonces, eso también te va a ayudar un poco a la práctica, ya que desarrolles un poco tus habilidades en el cálculo. Bien, el cociente, si tenemos que el dividendo es de grado 5, ¿sí? Entonces el cociente será de grado 4. Así que empezamos. Será 2x a la cuarta menos 6x cubo más 3x cuadrado menos 9x más 7. Y el residuo será pues el último valor hallado, que es menos 13. Ahí está. Muy bien. Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos 6x cubo menos 3x cuadrado menos mx menos 15 entre 2x menos 3. Me piden hallar el valor de m si la división es exacta. Recordemos que si yo aplico Ruffini, el último valor es 0. En ese caso, la división es exacta. Y este dato nos va a ayudar para poder desarrollar el ejercicio. Veamos. Primero, vamos a ordenar el dividendo. Tenemos 6x cubo menos 3x cuadrado menos mx menos 15, que está ordenado y completo. Y el divisor, que es 2x menos 3. Nuevamente, el divisor lo vamos a igualar a 0, con lo que me va a quedar 2x menos 3 igual 0. Y x igual a 3 medios. Hago mi gráfico. Escribo mis coeficientes, será 6 menos 3 menos m y menos 15. Y el valor de x que voy a utilizar, que es 3 entre 2 o 3 medios. Bien, bajo el primer término esto es 6. Si 6 lo multiplico por 3 medios, me va a quedar, voy a poder simplificar mitad de 6, mitad de 2, me va a quedar 3 por 3, eso es 9. Aquí nuevamente sumo, menos 3 más 9 me va a dar 6 positivo. Vuelvo a aplicar la multiplicación y es lo mismo, me va a dar 9. Y aquí me va a dar menos m más 9, que yo lo puedo escribir igual así, como 9 menos m, ¿verdad? Porque no estoy afectando el signo de ninguno. Y esto lo voy a multiplicar por 3 medios y se coloca en la fila siguiente. 9 menos m por 3 medios, ahí está, y se coloca en la fila siguiente. El dato aquí es importante, la división es exacta, es decir, esto es 0. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago menos 15 más 9 menos m por 3 medios, si yo lo sumo, esto tiene que dar sí o sí 0, para que se cumpla la condición de que la división es exacta. Entonces, al desarrollar voy a aplicar distributiva en el paréntesis, me va a quedar menos 15 más 9 por 3 medios es 27 medios. Y menos m por 3 medios es menos 3m entre 2 o 3, menos 3m medios, ¿verdad? Esto es igual a 0. Voy a pasar 3m medios que está restando, lo voy a pasar a sumar. Y en el otro lado me va a quedar una simple fracción a desarrollar. Recordemos que aquí yo multiplico 2 por menos 15, eso me da menos 30. Menos 30 más 27 va a ser menos 3. Y me va a quedar menos 3 medios igual a 3m medios. A simple vista podemos darnos cuenta que esto es menos 1 igual a m. Con esto hemos hallado el valor de m, que es menos 1. Bien chicos, espero les haya gustado este video. Pueden seguir revisando el método de Horner en el caso que lo necesiten. Y si no, pues espero les haya servido de mucho. Muchas gracias y nos vemos hasta una próxima oportunidad.